El versículo de memoria dice: pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16:6. Como introducción, tenemos que en esta última lección de Marcos de este trimestre, consideraremos algunas punzantes preguntas. Primera, en el sepulcro de Jesús, ¿dónde están los discípulos? Segundo, ¿cuán importante es creer? Y tercero, finalmente, la gran comisión a todo el mundo. La primera nos habla acerca de la muerte y la sepultura de Jesús. Ya algo vimos de esto en la lección pasada. Acá vamos a ver Marcos 15, versículo 42 a Marcos 16, versículo 6. La crucifixión de Jesús fue sin duda alguna un oscuro fin de semana para los discípulos, que no solo sufrían por la muerte de su maestro, sino que temían por sus propias vidas. Con respecto a aquel día, fue crucificado Jesús en la fiesta de la Pascua, y es conveniente dar una explicación sumaria con respecto a la fecha de la Pascua. El Cordero Pascual era degollado en las últimas horas del día 14 de Nisán, después del sacrificio regular de la tarde. Se lo comía con panes sin levadura después de la puesta del sol de ese mismo día, o sea, en las primeras horas del 15 de Nisán. Éxodo 12, 6 al 14, 29, 33, 42. Capítulo 51 de Éxodo también, 13 y 37, Números 9, 1 al 5, Deuteronomio 16, 1 al 7. El día 15 del mes de Nisán, por lo tanto, era un día de reposo ceremonial. O sea, normalmente no era un sábado, podía caer cualquier día de la semana. Y era también el día del comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. El día 16 de Nisán, o sea, el segundo día de la fiesta, se ofrecía en el templo la gavilla mecida de las primicias de las cosechas, o sea, de la cebada. Levítico 23, 10 al 14. No se sabe a ciencia cierta hoy cómo los judíos de los días de Cristo coordinaban el calendario lunar con el año solar. Es importante, para resolver este problema, no perder de vista el significado simbólico de la Pascua. El Cordero Pascual, en primer lugar, prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio estaba simbolizando la crucifixión. Segundo, la gavilla mecida de la fiesta de los panes sin levadura representaba también a Cristo resucitado de los muertos como primicias de los que resucitarán posteriormente. Primera de Corintios 15, 20 y 23. Entonces vamos a tratar de entender cuándo sucedió la última cena, la crucifixión, la muerte de Cristo y la resurrección. Primero, es necesario fechar la crucifixión que sucedió en la preparación para la Pascua, como dice Juan 19, 14. Es decir, el día 14 de Nisán.
La muerte de Cristo ocurrió un viernes por la tarde, Marcos 15, 42 a 16, 2, poco antes del inicio del sábado, aproximadamente a la hora del sacrificio vespertino, o sea, las 15 horas. Deseo de toda la gente, 704 y 705, y Conflicto de los Siglos, página 450. Por lo tanto, en el año de la crucifixión, el día 14 de Nisán, día designado para degollar los corderos pascuales, cayó en viernes, es decir, la víspera de la Pascua, el día anterior a la Pascua, coincidió con la víspera, el día anterior a la preparación del sábado semanal. Juan 19, 14. Por lo tanto, el primer día de reposo ceremonial de los panes sin levadura coincidió con el sábado semanal. Cuarto, la última cena, por lo tanto, se realizó la noche anterior a la crucifixión. Mateo 26, 17, 20, Marcos 14, 12, 16, 17, Lucas 22, 7 y 8, Juan 13, 2, 4 y 30. Es decir, en las primeras horas del día 14 de Nisán, esto es un jueves de noche. Sin embargo, la celebración oficial de la cena pascual se realizó 24 horas después, el viernes de noche, en las primeras horas del sábado semanal. Juan 18, 28, 19, 14 y 31, y Deseo de toda la gente 719. Ya en el día 15 de Nisán. Por ello, el juicio de Jesús y el camino al Calvario y su crucifixión estaban aún lejos de la celebración oficial de la Pascua. Sexto, Jesús descansó en la tumba el día sábado, Marcos 15, 43 a 16, 1, que correspondió con el 15 de Nisán. Jesús salió de la tumba al amanecer del domingo, el día 16 de Nisán, Mateo 28, 1 al 6 y Marcos 16, 1 al 6. El juicio, el arresto y la crucifixión ocurrieron entonces el día 15 de Nisán, que es el primer día de los panes sin levadura y día de reposo ceremonial. O sea, este sería el día viernes. El día de la crucifixión, al ponerse el sol, las mujeres se retiraron del lugar del Calvario y descansaron el día de reposo de acuerdo al mandamiento. Lucas 23, 56. Y la resurrección ocurrió el 17 de Nisán, o tercer día de la fiesta, el día domingo. La Pascua fue observada por los judíos en general en las primeras horas del 15 de Nisán, mientras aquel a quien señalaba, muerto por manos perversas, en las últimas horas del 14 de Nisán, yacía en la tumba de José. Deseo de todas las gentes, página 20, y Conflicto de los Siglos, página 450. Jesús murió triunfante sobre la cruz, y aunque no podía ver a través de los portales de la tumba, desapareció de él la sensación de haber perdido el favor de su Padre, que fue cuando clamó:
Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no murió derrotado, murió diciendo, consumado es, o sea, he terminado la obra que me diste que hiciera. Estaba plenamente consciente del triunfo que había obtenido y confiaba en su propia resurrección. Las mujeres, calificadas de muchas, eran, primero, las que creyeron en Jesús. Segundo, las que lo acompañaron y lo atendieron en sus necesidades y en la de los discípulos durante su ministerio. Y tercero, también estaba allí María, la madre de Jesús, María Magdalena, la hermana de Lázaro y de Marta, y la otra María, que era la mujer de Cleofas y la madre de los hijos de Zebedeo, posiblemente llamada Salomé. Cuando se aproximaba la puesta del sol, como a las 18:30, después que pasaron 3 horas y media de su muerte, aparecieron José de Arimatea y Nicodemo, quienes resolvieron el difícil asunto de sacar a Jesús de la cruz con el permiso de Pilato después de verificar su muerte y de colocarlo en el sepulcro nuevo de José. Segundo punto, regocijo o incredulidad en la resurrección. Marcos 15, 42 a 16:6. Las mujeres, especialmente María Magdalena y la otra María, posiblemente la madre de José y de Jacobo, fueron de los últimos que abandonaron la tumba el viernes de tarde, con el compromiso de volver muy temprano en la mañana del domingo para ungirlo. Ellas guardaron el sábado, volvieron a sus hogares y observaron el día de descanso semanal. Los fariseos y las autoridades judías sabían que Jesús había predicho su resurrección. Por tanto, muy temprano el día sábado, fueron ante Pilato y pidieron una guarnición de soldados que vigilaran el sepulcro durante el tercer día para evitar que sus discípulos lo hurtaran y dijeran que había resucitado. Pilato, que despreciaba a los dirigentes judíos, les concedió desdeñosamente lo que pedían. Se colocaron entonces sobre la gran piedra redonda que tapaba la abertura del sepulcro cuerdas y, cruzándola con estas cuerdas o sogas, sujetaron sus extremos a la roca sólida y la sellaron con el sello romano. La piedra no podía ser removida sin antes romper el sello. Entonces se colocó una guardia de 100 soldados alrededor del sepulcro para evitar que se lo tocase. Pero los mismos hechos para impedir la resurrección de Cristo fueron los argumentos más convincentes para probarla. Con la muerte de su maestro perecieron las esperanzas de los discípulos. Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello apelmazado con sangre, sus manos horadadas, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que Jesús muriese.
Apenas podían creer ahora que realmente estaba muerto. Abrumados por el pesar, no recordaban sus palabras, que habían predicho esa misma escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Solo veían la cruz y su víctima sangrante. El futuro parecía sombrío y desesperante. Su fe había perecido, pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes se habían sentido como ahora con la gran necesidad de su presencia. La presencia de Jesús era para ellos una gran necesidad. José de Arimatea y Nicodemo hicieron por los pobres discípulos lo que para ellos era imposible. Su riqueza e influencia los protegían muchísimo de la malicia de los sacerdotes y de los príncipes. Mientras las sombras vespertinas se demoraban en el lugar donde descansaba el Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte del ser a quien amaban, las mujeres volvieron a su casa por último. Ese sábado, que nunca olvidarían, fue tan triste para los discípulos. En el templo sonaron las trompetas para indicar que el sábado había comenzado. Los sacerdotes y los levitas vestidos de blanco puro y los sacerdotes ricamente ataviados parecían muy ocupados en las preparaciones para celebrar la Pascua, pero una sensación de extrañeza lo compenetraba todo. El lugar santísimo estaba ahora abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería hecho de lino retorcido y bordado por encima con color de hilos de oro, escarlata y de púrpura, estaba rasgado de arriba abajo. Ese lugar tan respetado ya no era reconocido por el Señor y les hacía temer que sobrevendría alguna calamidad. Muchas mentes no podían dejar de pensar en las escenas del Calvario. Muchos escudriñaron las profecías buscando pruebas de que Jesús era el verdadero Mesías. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera Jesús esa noche. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Va con ahínco a Jesús de Nazaret. Queremos al Cristo, queremos al Sanador, se oía el clamor. No se querían que se los despidiese, pero fueron ahuyentados del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedirles la entrada. Cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los sacerdotes, su nombre estuvo en miles de labios y pedían explicaciones acerca de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y nadie podía explicarlas. La venganza que los sacerdotes pensaban que sería tan dulce ya era amargura para ellos. Veamos ahora el tercer punto. El Señor ha resucitado.
Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, exactamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su tumba, muerto. No como algunos sacerdotes quisieron decir y hicieron correr este rumor que estaba solamente desmayado o en coma, estaba muerto en la tumba. La gran piedra estaba aún en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles, huestes de ángeles malignos. Aún Satanás mismo estaba allí, porque le interesaba sobremanera impedir que Cristo saliese de la tumba. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido mientras pudiera sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba esperando para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Al amanecer del primer día de la semana, lo cual en la latitud de Jerusalén en época de Pascua sucede como a las 4 de la madrugada, y la salida del sol se verifica como a las 5:30 horas. El cuerpo de Jesús permanecía aún en la tumba. De pronto hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo como un rayo, revestido con la panoplia de Dios. Ese ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios lo precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Muchos de ellos cayeron a tierra. Ahora, ¿dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada y sin lanza. El rostro que miran no es el de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este es el que ocupa el lugar y la posición de la cual cayó Satanás. Gabriel es el mismo que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse. Huyen los ángeles de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra como si fuera un pedrusco cualquiera, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados lo ven quitar la piedra como si fuera un guijarro y lo oyen exclamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y lo oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se
postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas, al pleno hora del mediodía, pero en ocasión de la resurrección, vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes de los cielos cantar con grande gozo y triunfo: sorbida es la muerte en victoria. La guardia romana lo contempló con sus propios ojos. En ese ser glorificado contemplaron el rostro del ser que había sufrido sus burlas y para quien habían trenzado una corona de espinas, cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, aquel a quien habían clavado en la cruz y de quien hacían burlas los sacerdotes y príncipes. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas sobre el sepulcro no habrían podido impedirle salir. Los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos al suelo. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, recién entonces se pudieron levantar y tambaleantes y tan rápido como los podían llevar sus temblorosos miembros, corrieron hacia la puerta del jardín donde estaba el sepulcro. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando las nuevas maravillosas a cuantos encontraban por el camino. Iban hacia donde estaba Pilato, que era su jefe, pero fueron interceptados por las autoridades judías, quienes al verlos temblorosos de miedo, pálidos y tambaleantes, comprendieron al instante lo sucedido. Contaron todo como lo habían visto. Con dolorosa entonación dijeron: «Era el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamar la majestad del cielo, el Rey de gloria». Los rostros de los sacerdotes parecían como de los muertos. Caifás balbuceaba sin poder hablar. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio, pero una voz los detuvo, y fue Caifás, quien, habiendo recobrado el habla, les dice que no digan a nadie las cosas que han visto, que digan que los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron al cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Los soldados se negaron con horror, porque la acusación de dormirse en su puesto era un cargo punible de muerte. Pero los sacerdotes les aseguraron que garantizarían la vida de la guardia ante Pilato, y los soldados salieron con una carga de dinero y con un mensaje mentiroso en sus lenguas. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Estaban enteramente en su poder y enredados en una trampa.
Su única esperanza era probar que Cristo era un impostor al negar que había resucitado. María Magdalena llegó a la tumba, fue la primera de las mujeres que llegó a la tumba después que Cristo y los ángeles desaparecieron de allí y los soldados romanos habían escapado a la ciudad para dar las más grandes noticias del tiempo y la eternidad. Esta María Magdalena llegó, era hermana de Lázaro y de Marta, llegó a la tumba y al encontrar que la piedra había sido quitada, se apresuró a volver hacia donde estaban los discípulos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan 20, 1 y 2. Las otras mujeres, entre ellas María, madre de Jacobo, junto con Salomé y con Juana, según Marcos 16, 1, Lucas 24, 1 y 10, llegaron en el intervalo en que María Magdalena había vuelto a hablar con los discípulos y encontraron allí al ángel que había descendido del cielo para llamar a Cristo del sepulcro, sentado en la piedra que había quitado de la entrada de la tumba. Mateo 28, 2. Al verlo, las mujeres asustadas se dispusieron a huir, pero se detuvieron al oír el reconfortante mensaje del ángel: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos 16, 6. Y en el versículo 7 agrega: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como él os dijo. Sin demora, las mujeres se fueron del sepulcro para dar el informe a los discípulos. En tercer lugar, María Magdalena, mientras tanto, había encontrado a Pedro y a Juan y les había informado que había encontrado vacío el sepulcro. Los discípulos, Pedro y Juan, corrieron al sepulcro, pero Juan llegó primero. Ambos entraron en el sepulcro abierto, pero ninguno de ellos vio a los ángeles. María los seguía hasta la tumba y ella permaneció allí después que Pedro y Juan se habían ido. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y allí vio a los dos ángeles sentados en la piedra donde habían colocado el cuerpo muerto de Jesús. Al erguirse María, oyó la voz de Jesús, pero no lo reconoció. Lo confundió con el hortelano que cuidaba los sepulcros y Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dijo: María. Y ella le contestó, reconociéndole: Maestro. María, que no abrigaba ninguna esperanza de resurrección, ni siquiera había pensado en esa posibilidad, sino que su única preocupación era recuperar el cuerpo de su Señor y colocarlo en el sepulcro donde había estado su hermano Lázaro. Pero ahora reconoció en esa voz un tono que para ella era tan familiar. Una gran emoción la embargó y cuando comprendió que había resucitado su maestro, se efectuó entonces la conversación registrada en Juan 20, 15 al 17.
no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. María se apresuró entonces a volver a donde estaban los discípulos a informarles que había visto y oído al Señor. Después que se fue María, Jesús ascendió por un momento muy breve al cielo para recibir personalmente la seguridad de que su sacrificio era aceptable ante el cielo y que su Padre había ratificado el pacto que ambos habían hecho antes que el mundo existiera. Después de ascender al Padre, Jesús se apareció a las otras mujeres que iban también a contarle a los discípulos que habían visto ángeles en el sepulcro, y les dijo, salve, o sea, es como un saludo, hola o algo así. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que allí me vean. Deseado a toda la gente, 735. Jesús solamente se les apareció a sus seguidores más allegados, pero llama la atención que cuando Él les les encomienda a las mujeres que le avisen a los discípulos, en las dos oportunidades menciona a mis hermanos o a mis discípulos y a Pedro, porque Jesús sabía que Pedro era el que más había sufrido durante todo este tiempo a causa de la negación que había hecho de su maestro. Las apariciones posteriores en el día de la resurrección fueron las siguientes. A Pedro, Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5, que esto fue antes de lo ocurrido en el camino a Emaús. Segundo, a los dos discípulos que iban en el camino a Emaús, Lucas 24:13-32, Marcos 16:12. Tercero, a los 10 discípulos reunidos en el aposento alto. Esta es la primera aparición en el aposento alto, donde estaban los 10 discípulos reunidos, porque allí estaba faltando Tomás. Y eso fue después del regreso de los dos discípulos que iban por el camino a Emaús y que se encontraron con un extraño que finalmente se reveló como Jesús. Las repetidas ocasiones en las cuales Jesús se presentó a sus seguidores después de la resurrección tenían el propósito de convencer a sus discípulos y a otros de que la resurrección había sido real, permitiéndoles que conocieran a su Maestro ya en su cuerpo glorificado y dar la oportunidad a Jesús de prepararlos para la tarea que les esperaba, que era proclamar las buenas nuevas de la salvación al mundo. Y ahora sí nos hacemos esa difícil pregunta: ¿por qué los discípulos se mostraron tan renuentes en creer en la resurrección de Jesús? La muerte de Jesús fue devastadora para los discípulos. El día de regocijo para todo el cielo era para sus discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres daba evidencia de cuán bajo habían descendido en su propia fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos habían esperado que no podían creerlas. Pensaban, son demasiado buenas para ser verdad. Habían oído tanto de las doctrinas
y las así llamadas teorías científicas de los saduceos, que era muy vaga la impresión que Jesús había hecho en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender este gran tema. La resurrección, que en el griego original significa literalmente levantarse de la tumba, es la restauración de la vida, junto con la plenitud del ser y la personalidad posterior a la muerte. El efecto final del pecado es la muerte, y como todos pecaron, todos mueren. Por tanto, la salvación del pecado es la vida eterna, lo opuesto a la muerte. Por ello, el cristiano devoto pone la mira en la esperanza de la vida eterna prometida antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Por cuanto no se da una explicación acerca de la resurrección en ninguno de los 5 libros de Moisés que configuran el Pentateuco, los saduceos rechazaban la doctrina de la resurrección, como lo declara Mateo 22:23. Los fariseos y otros judíos generalmente creían en una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Hechos 24:55. Por esta razón de que algunas veces está mencionada y en otras veces está implícita la resurrección, no fue sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cuando la resurrección de Jesucristo hizo de la doctrina una realidad concreta y clara. Sin la esperanza de la resurrección, todo el andamiaje de la fe cristiana se desploma. Primera de Corintios 15, 14 al 19. La declaración de Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, en Isaías 26, 19, es la primera declaración clara y sin ambigüedades con respecto a la resurrección. Y aunque Job mucho antes había expresado fe y esperanza en este gran evento, Job 4, 13 al 17. Jesús siempre destacó en sus enseñanzas la vida futura como premio por el bien hacer. Los apóstoles despertaron la oposición de los dirigentes judíos cuando salieron a predicar en Jesús la resurrección de los muertos. Hechos 4:2. Para los filósofos griegos, la idea de una resurrección de los muertos era locura. Hechos 17, 18 y 32. Cuando fue llevado ante el Sanedrín, Pablo declaró que por causa de su esperanza y de la resurrección de los muertos se lo juzgaba. Hechos 23:6. El Evangelio de Cristo y la fe cristiana serían totalmente vanos si no hay resurrección de los muertos. Entonces, ¿por qué los discípulos no estaban dispuestos a creer en la resurrección? Dios siempre da a los hombres suficiente evidencia en la cual fundamentar su fe, y los que están dispuestos a aceptarlo siempre pueden hallar el camino para llegar al Señor. El Altísimo no obliga a los hombres para que crean en contra de su voluntad, pues si fuera así, los estaría despojando del derecho del libre albedrío. Sin embargo, hay
una bendición especial para los que creen, aunque no vean, a los que creen sin ver. La razón de la incredulidad de los discípulos ante las alegres nuevas que traían las mujeres se debía en gran parte a que las noticias de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos habían esperado que no podían creerlas. No podían, digamos así, desechar su duda y su incredulidad. Aun cuando las mujeres declaraban que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión de ellas. Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El viernes habían visto morir a su maestro. El domingo de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se los acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Desesperaban al pensar en estas falsas acusaciones. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y otra frase de la cual se acordaban muy bien era: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Y se reunieron en el aposento alto, y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y trancaron las puertas. Todo se originaba en la concepción equivocada del reino de Dios. ¿Qué querían decir los discípulos con la expresión redimir a Israel cuando decían esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel? La palabra redimir, que está usada aquí, se traduce también como liberar de una situación opresiva. Por ello, la muerte de Jesús significó para los discípulos la muerte de sus aspiraciones terrenales, pues concebían la redención como la liberación de la opresión romana. Sin embargo, otra situación muy diferente fue la de los dos discípulos de Emaús. Inicialmente estos dos tampoco creían en las noticias que les traían las mujeres con respecto a la resurrección. Jesús, que se les aparece como un caminante que comparte su camino, los reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Marcos 16:14. Pero inmediatamente, tras la reprimenda, viene la iluminación, porque Jesús les da un estudio intensivo del Antiguo Testamento, desde los libros de Moisés y pasando por todos los profetas, explicándoles que estos textos decían algo muy importante acerca de Él. ¡Qué privilegio el de estos discípulos! Por medio de las Escrituras, Cristo les demostró a estos dos y posteriormente a los otros discípulos incrédulos que todo lo que había sufrido había sido ordenado por el cielo y predicho por los profetas. Escudriñad más diligentemente las Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí.
deseado a todas las gentes, 759. En conclusión, tenemos la orden: vayan por todo el mundo a predicar la salvación. Después de su encuentro con el Señor, la resurrección se convirtió en el mayor incentivo para la testificación. Ahora los discípulos no tenían miedo de recorrer largas distancias para proclamar: el Señor ha resucitado. Y la gran comisión evangélica recibió un gran estímulo: ir a todo el mundo derribando barreras, derribando el prejuicio divisorio de las nacionalidades y de las diferentes creencias y del egoísmo propio de la naturaleza pecaminosa. Aceptar el reino de Dios en el corazón y a Jesús como nuestro Salvador y Rey es esencial para la salvación y para ser preservados de la condenación, para que todos aquellos que crean en Él tengan vida eterna por medio de Él.